Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, lunes 5 de enero del año 2026. Como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocando a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que ella interceda por nosotros en todo momento. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura de la carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo 22, y del 4 al 6. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que Él nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar por cualquier espíritu, sino que examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, puesto que han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto: todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, es Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir, pues bien ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas. Porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no escucha de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 2 respondemos: yo te daré en herencia a las naciones. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia a las naciones y como propiedad la tierra. Yo te daré en herencia a las naciones. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Yo te daré en herencia a las naciones. Aleluya, aleluya. Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17 y del 23 al 25. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí,
para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: conviértanse, porque ya está el reino de los cielos cerca. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades. Enfermedades y dolencias, a los poseídos, a los epilépticos y paralíticos, y a los que curaba. Y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, Transjordania. La gente vivía en la oscuridad, ha visto una luz muy grande, una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su camino, a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba a las orillas del lago de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores de hombres y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nosotros. Digamos todos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, queridos hermanos, ya estamos en 5 de enero. El tiempo no se detiene, pero la palabra de Dios está siempre haciendo en nosotros un aguijoncito ahí para poner, como decimos, el dedo en la llaga. Hoy, pues vemos nosotros en el Santo Evangelio la narrativa que nos propone el Evangelio de San Mateo. La narrativa, y tenemos que distinguir por lo menos 3 partes. Yo 3 partes, hay más, pero a distinguir 3 partes. El querigma de Jesús, la llamada a sus discípulos y el ministerio de Jesús. Son 3 cosas bien importantes. Vamos a ir paso por paso. Así como San Juan Bautista, que lo hemos visto en estos días, que pues el precursor de Jesús, ahora nos toca que empezar a ver ya el ministerio público de Jesús nuestro Señor. Aquí nos dice algo más sobre Juan Bautista.
Dice, al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea dejando el pueblo de Nazaret. Se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en territorio de Saulón y Neftalí. Bueno, así como San Juan Bautista andaba gritando en su predicación, gritándole a la gente, gritándonos a todos nosotros, conviértanse. Y dice que toda la gente llegaba a bautizarse, pero Herodes apagó esa luz y apagó esa voz que gritaba, porque le caía mal. Este es el problema, que mucha gente, como les decía al inicio, la palabra de Dios verdaderamente pone la llaga, el dedo en la llaga donde duele de veras. Y eso es lo que a la gente no le gusta. No le gusta que le reclamen sus pecados, sus problemas. Todos somos pecadores y en algún momento el Señor nos pone el dedo en la llaga y tenemos que reconocer que verdaderamente eso es lo que está pasando, que somos pecadores, pues. Pero Herodes apagó esa luz y esa voz, porque ya era una luz la que nos venía con San Juan Bautista, porque él dice, conviértanse. Esa voz que gritaba en el desierto. Recuerdan que dijimos que el gritar en el desierto, eso es en nuestros corazones, que a veces parecen desérticos, que no hay nada, no cree nada, no siente nada. Ese es el problema. A eso vino Juan el Bautista, para abrir el corazón de nosotros. Pero esa voz que gritaba está encarcelada, está sentenciado a muerte. Así nos lo dice el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que entender de que lo primero que nosotros debemos de hacer es reconocer nuestros pecados, reconocer que somos pecadores y ver dónde está nuestra debilidad para poderla ir corrigiendo. Entonces, ya nosotros estamos viendo lo que es esa voz que gritaba en el desierto, pero aquí es donde entra ya Jesús, ese joven Galileo con voz firme, con autoridad de predicación, viene ya a ser el hombre que nos predique, que nos lleve esa buena nueva, que nos lleve esa alegría del Evangelio. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Si ya San Juan gritaba todo eso, pues Jesús viene a confirmar todo eso y la viene a poner en práctica. Hoy el Señor eh, nos llama como quienes vamos a servir, quienes vamos a tratar la manera de llevar un ministerio de predicación, de poder hacerlo para todos nuestros hermanos. Porque ahorita el Señor nos está llamando. Vimos en la lectura del Santo Evangelio que Él dice que caminaba por las orillas del mar de la Galilea, predicaba la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo. Pero Él también venía diciendo, desde que comenzó Jesús a predicar, empezó a decir, conviértanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse, dijo Juan, porque él predicaba un bautismo de conversión, de cambio de vida. En cambio, Jesús dice, conviértanse, es un cambio de mentalidad, una metanoia, totalmente que lo hagamos, porque el reino de los cielos está ya cerca. Y eso era lo que predicaba en toda la Galilea. Dice que estaba enseñando en las sinagogas y
proclamando la buena nueva del reino y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Esto fue lo que vino a hacer Jesús, a darle plenitud a lo que ya Juan había preparado. Él, además de predicar, dice, curaba a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, a los epilépticos, a los paralíticos, y él los curaba. Se los llevaban y él los curaba. Eso no lo hizo Juan Bautista, sino que Jesucristo nuestro Señor le vino a dar plenitud a todo lo que se nos había dicho ya con anterioridad. Lo seguían grandes muchedumbres, dice, venidas desde Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Es fácil entender de que nosotros que conocemos a Jesús tenemos que seguirlo también y seguirlo en multitudes, en muchedumbres. Pero es triste, verdaderamente es triste, cuando nosotros entramos a una capilla de adoración. 2, 3 hermanos orando ante el Santísimo Sacramento del altar. ¿Y dónde está toda esa muchedumbre que dice seguir a Jesús, que dice conocer a Jesús? Ese es el gran dilema que a veces nosotros nos hacemos. Tenemos nosotros que entender que allí en la Sagrada Eucaristía, allí tenemos frente al Rey de Reyes, Señor de Señores, el que con su palabra hizo todas las cosas, y no lo podemos dejar solo. Qué difícil es entender estas cosas, porque la gente se distrae con cosas del mundo, con bailes, con parrandas, con chupaderas, con cosas que el mundo nos ofrece. Ahí sí está toda la gente, pero Jesús sacramentado, solito. Y Él es el que nos escucha, el que nos da palabras de vida eterna. Queridos hermanos, sí, la verdad es de que es un poquito a veces incómodo que le digan estas cosas a uno, pero es la pura realidad, es la pura realidad. En ciertas comunidades, en ciertos lugares, pues se ha enraizado mucho lo que es la tradición popular, las procesiones, y no estoy diciendo que sea malo, no, es bueno, porque mantenemos una tradición, mantenemos una forma de poder evangelizar, pero acudamos a visitar a Jesús sacramentado, acudamos a vivir la Santa Eucaristía, no nos quedemos solo en lo del mundo, no nos quedemos en las cosas materiales, no nos quedemos en las cosas, busquemos las cosas del cielo, dice. Entonces, ahorita el Señor nos hace un llamado a nosotros, a todos, dice. Desde entonces Jesús empezó a proclamar el mensaje: renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. Claro, ya estaba Jesús predicando, así como lo hacía Juan Bautista, pero solo con la diferencia es que él sí venía a curar toda clase de enfermedades, a expulsar demonios, a quitar dolencias, a quitar enfermedades epilépticas, paralíticas, y le traían a todos y él las curaba, dice. Entonces, si nosotros hemos conocido y nos hemos enamorado de este Jesús que hace todo eso, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo en hacer otras cosas que no nos traen la vida eterna, que no nos dan salvación. Hoy el Señor dice: mientras Jesús caminaba a las orillas del lago, vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando las redes al mar. Dos hermanos y eran pescadores.
Él no llamó a la gente letrada, no llamó a la gente que sí sabía, no, llamó a gente humilde, un pescador, un pescador que siempre se mantiene sucio, con mal olor, porque están sacando pescado y el pescado siempre produce mal olor, pero llamó a esas personas. Bien dice el Señor que Él le da gracias por haberle revelado las cosas del reino a los humildes, a los pobres, y no se las ha dado a conocer a los letrados, dice, a los sabios y entendidos. Bien, aquí es donde empieza la misión. Aquí es donde empieza la misión. Porque cuando el Señor nos hace un llamado, no es para que lo hagamos a medias. Tenemos que hacer nuestro trabajo como debe de ser. Ya bien escuchamos. Solamente vio a Simón Pedro y a Andrés su hermano y les dijo, síganme, y lo siguieron para ya no dejarlo. Y así es como nosotros debemos de hacer nuestro servicio. No como a nosotros nos parezca bien, no, siguiendo la regla de Jesucristo, a lo que Él dice que hagamos, eso es lo que tenemos que hacer. Porque nosotros nos acomodamos a como nosotros querramos. Nos acomodamos al servicio en la iglesia. Cuando nosotros queremos, vamos. Cuando no queremos, no vamos. Si tengo tiempo, voy. Si no tengo tiempo, no voy. Si me da la gana, voy. Si no, no. Y esto tiene que ser conciencia de cada uno de nosotros como servidores, porque Simón y Andrés dijeron sí y vamos a trabajar en el reino del Señor. Fíjense que un pescador, por ejemplo, a los dos que llamó, un pescador necesita de una barca, lo primero que necesita para poder ir a pescar, porque en la orillita pues no va a poder cachar mayor cosa. Entonces necesita de una barca. Y esa barca para nosotros hoy es la iglesia. Tenemos una barca a donde poder acudir. También los pescadores necesitan una red donde ellos puedan acaparar gran cantidad de peces. Esta red para nosotros el día de hoy es la oración. Esa oración que nos une a todos como hermanos. Esa es la red que necesitamos el día de hoy. Bueno, en la narrativa que nosotros vemos, ya llamó a dos, pero dice que siguió caminando. Y Jesús los llamó y les dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estamos hablando de Santiago, ese discípulo que siempre acompañó a Jesús, a Juan, su hermano, que siempre acompañó a Jesús junto a Simón Pedro. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Miren qué bonito cuando la gente hace caso de veras, cuando la gente es dócil a escuchar la palabra de Dios y a escuchar que el servicio es importante. El servicio lo tenemos que hacer como, de veras, como Dios manda. Es que nosotros ya estando en los caminos de Dios, nosotros recordemos que Dios es un Padre de orden. Claro, Él es un Padre de amor y de misericordia, pero es de orden también. Entonces no podemos andar nosotros todos desordenados en nuestros ministerios, tenemos que trabajar como se tiene que trabajar, todo como Dios quiere y como Dios manda. Estos hombres, ¿qué les importó su papá? ¿Qué les importaron las redes? Ahí las dejaron tiradas y dejaron a su papá y siguieron a Jesús. Es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? A veces nosotros
decimos, es que mi trabajo, es que mi deporte, es que mi familia, es que cuánta clase de pretextos ponemos para no hacer nuestro servicio como debe de ser. Pero hoy nos da ahí sí que una lección el Señor de cómo debemos agarrar el servicio. Ya no nos importan las cosas del mundo. Si nosotros decimos conocer a Dios, pues tenemos ya definitivamente que estar enamorados de Él y hacer nuestro servicio bien hecho. No estar poniendo peros de una o de otra manera, de cualquier clase de pretextos. No, el servicio de Dios es lo primero y las cosas que nos rodean y las cosas en las cuales nosotros nos involucramos tienen que ser cosas pasajeras, pero las cosas de Dios son las primeras que tenemos que poner. Estos hombres dejaron a su papá. ¿Qué les importó dejar a su papá? Y lo dejaron por proclamar el reino de Dios. Y el Señor mismo dice, dichoso aquel que deja padre, madre, hermanos, hijos, por el reino de Dios. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para poder hacer las cosas bien hechas? Entonces, nosotros, la llamada que Jesús nos hace también es para ser nosotros apóstoles. Para ser un apóstol primero, debemos ser como los apóstoles, a quien dijo Jesús, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Pero tenemos que ser conscientes de que al seguir a Jesús, tenemos que dejar todas las cosas que nos oprimen, todas las cosas que podríamos poner antes que a Jesús, y no, primero son las cosas de Dios. Hoy nos está haciendo el llamado para ser apóstoles, para poder proclamar su palabra, para poder servir en la iglesia. Es importante que nosotros nuestra conciencia la hagamos de una manera muy especial. La misión hoy continúa, porque primero fue San Juan el precursor, después fue Jesús el que vino a predicar y a curar enfermedades. Luego Jesús ya instruyó a sus apóstoles para que siguieran la misión. Estos apóstoles vienen y le encomiendan a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos y a nosotros los laicos que continuemos esa misión de anunciar la palabra de Dios. Entonces, bueno, esperemos de que en este mundo no hayan muchos Juanes, porque hoy el Señor se dice y nos da el momento en que Juan Bautista es arrestado, dice. Entonces él salió ya a predicar ya su ministerio y nos lo narra el Evangelio de San Mateo, de que ya Jesús sale a anunciar el reino de Dios, ya su ministerio público, su vida pública. San Marcos nos lo narra de otra manera y pues lo vamos a ir viendo de ahí poco a poco, pero el día de hoy San Mateo nos lo narra de esta manera. Entonces les decía que ojalá que no hayamos muchos Juanes en el mundo, encarcelados en nuestros pensamientos, en nuestros deseos de que nuestros negocios, todo lo que nos ofrece el mundo, el ocio al dinero, todas esas cosas materiales que no nos dejan servir bien a Dios, que no hayan Juanes que estén encarcelados en estas situaciones, porque esto es lo peor que nos puede pasar, dejar al Señor por las cosas del mundo, por las cosas materiales. Entonces, como les digo, la misión continúa.
y llama al Señor a personas con espíritu de trabajo, con espíritu de no estar poniendo pretextos de una o de otra manera, porque si voy a estar poniendo pretextos, mejor me quedo en mi casa, mejor me quedo a mi antojo cómo quiero hacer las cosas. Pero no, el trabajar en las cosas de Dios tiene su orden. Entonces, pues nosotros como trabajadores del reino, eh, ya no podemos poner pretextos, ya no podemos poner los pretextos, ¿verdad? De que mi trabajo, si nos metimos a servirle al Señor, pues hacer como lo hizo Santiago y Juan. Dejaron a su papá, dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron todo lo que tenían para poder servirle al Señor. Y si nosotros nos damos cuenta en el Santo Evangelio, ellos lo dejaron todo para seguir al Señor y no vieron para atrás. Va todo para adelante, a servirle al Señor. Queridos hermanos, de verdad, como les digo, pues si ustedes quieren reclamarle, no me reclamen a mí de lo que estoy hablando, sino que reclámenle a Jesucristo. La palabra de Dios, eso es lo que nos dice, y Él, como les digo, viene a poner el dedo en la llaga, el dedo donde a nosotros no nos gusta que nos digan las cosas, porque probablemente alguno de ustedes o yo esté haciendo mal mi servicio, y pues me duele que me digan las cosas, ¿verdad? Pero yo solamente estoy narrando lo que Jesucristo dice para todos nosotros. Que seamos como esos apóstoles que dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron a su papá. Una decisión, pero exacta para lo que nosotros necesitamos. Y como dice Jesús, lo primero que dice Él, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. No nos queda otra cosa. El reino de los cielos ya está entre nosotros porque hemos decidido servirle al Señor y ese servicio no lo podemos dejar por un lado. De verdad, pues en estos días vamos a empezar ya a hablar un poquito como que más fuerte, porque Jesús ya viene a reclamar cosas que nosotros necesitamos poner, como decimos, las barbas en remojo, para poder nosotros hacer lo que tenemos que hacer y hacer nuestro servicio como debe de ser. Tantos servicios que hay en la iglesia donde nosotros podemos servir y ya vimos nosotros que nosotros como pescadores de hombres, quienes nos llamó el Señor a por poder ser esas personas, pues ya tenemos una barca. Ahí está la iglesia donde podemos servir. Tenemos unas redes donde podemos nosotros orar para poder hacer las cosas de buena manera y que no nos gane, que no nos gane la pereza, que no nos gane los malos deseos, que nos gane el deseo de servir al Señor. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón, si Dios lo permite, el día de mañana seguiremos hablando de lo que es el llamado al servicio y vamos a trabajar otro poquito este aspecto del servicio que nos corresponde a nosotros. Que el Señor esté con nosotros y la bendición de Dios la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga abundantemente y si Dios lo permite nos vemos en el Santo Evangelio el día de mañana. Y recuerden, suscríbase, dele like, comparta. Es gratis, pero le ayudará mucho a muchas personas. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio.